Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Uno es que el concepto de educación inclusiva lo hemos dirigido mucho más a la atención y lo hemos confundido con la atención a la población con discapacidad. Y esa es una parte de la educación inclusiva. Es una de las diversidades, de las condiciones diversas que tenemos las personas. ¿Están escuchando el video? Pero la educación... Sí, señor. Sí, señor. A la doctora se Claro le cayó que la sí, conexión, claro y entonces que sí. mientras tanto, pues recordemos el tema mientras ella logra conectarse. La educación inclusiva tiene que ver... Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Uno es que el concepto de educación inclusiva lo hemos dirigido mucho más a la atención y lo hemos confundido con la atención a la población con discapacidad. Y esa es una parte de la educación inclusiva. Es una de las diversidades, de las condiciones diversas que tenemos las personas, pero la educación inclusiva tiene que ver con la atención a la diversidad, al zurdo, al diestro, al inteligente, al menos inteligente, al que viene del campo, al que tiene condiciones económicas buenas, al que no las tiene tan buenas, es decir, al blanco, al negro. La educación y los derechos son para todos. Entonces, en el lenguaje vamos a tener cuidado y vamos a pensar siempre que educación inclusiva es garantía del derecho a la educación para todos. En segunda instancia, que tengamos en cuenta que la educación inclusiva es un proceso, es un caminar, es una búsqueda de mejores condiciones para que todas las personas estén presentes en la escuela y presentes no solamente con el cupo, con el que les dan, dice ya puede matricularse, con el reporte en el sistema de matrícula, con el pupitre, sino la presencia como ser humano, en las condiciones que tenga, que sea visible como ser humano. Tiene que ver la educación inclusiva con la participación, y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros docentes tenemos en cuenta la opinión de nuestros estudiantes sobre sus currículos, sobre lo que quieren aprender, sobre lo que les interesa aprender, sobre cómo les interesa aprender? Es decir, los estudiantes tienen que poder participar en las decisiones que se toman en la escuela. Y finalmente, la educación inclusiva tiene que ver con los logros en los aprendizajes. Los estudiantes van a la escuela a aprender y esto está relacionado con los sistemas de enseñanza. La educación inclusiva nos corresponde a todos los que tenemos que ver con educación, familias, organizaciones, docentes, los mismos estudiantes, los actores del proceso de educación inclusiva somos todos, y luego la responsabilidad también es de todos. En este momento se construyen muchas herramientas para garantizar que todos logren los aprendizajes pertinentes. Una de esas son las tecnologías de punta y de eso hay aquí varios temas. No. Bueno, en este momento, a nivel mundial, la educación inclusiva está presente desde la Agenda 2030, que traza los objetivos
del desarrollo sostenible, en 2 de los objetivos del desarrollo sostenible se aborda el tema, en el 4 el tema de la educación inclusiva y en el 16 el tema de la inclusión en general, la inclusión social, la inclusión económica. En este sentido, a raíz de la Agenda 2030, se realiza el Foro Mundial por la Educación. El Foro Mundial sobre Educación define una agenda puntual para el desarrollo de la educación inclusiva. Yo pienso que con esta declaración de Incheon, que dice hacia la educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida de todos. De todos. Ustedes en esto, aquí yo les voy a presentar, les dejo unos documentos para que de ahí ustedes investiguen sobre los qué, los cómo, los cuándo a nivel mundial. Ese objetivo 4 del desarrollo sostenible establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esa es una tarea a nivel mundial. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es qué tanto nosotros como país estamos haciendo la tarea. Y ya lo vamos a ver. Aquí les muestro también el marco de acción de la Declaración de Incheon. Es un documento súper interesante que les recomiendo que lo miren, y ese documento tiene una agenda puntual, tiene una ruta de trabajo porque se considera que la educación inclusiva es uno de los ejes centrales de la transformación de la educación y de los sistemas educativos. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aló. Sí. Bueno, entonces, visto el video, pues discúlpenme por la conexión, porque pues realmente está un poco regular por la cuestión del tiempo. Este material que acaban de ustedes ver se relaciona o es material para trabajar el debate. Entonces, ni más ni menos, demos inicio a la presentación del material de Rebeca, para luego observar otro material que se obtiene para luego hacer el análisis correspondiente. Entonces, le ruego por favor al señor anfitrión, demos inicio a la presentación. Yo la tengo en pantalla. ¿Alguien la ve? ¿Listo? Sí, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Perfecto, sí señor. Bueno, es sabido, y como ustedes lo observan, que hablar de discapacidad no es solamente, hablar de inclusión no es hablar de discapacidad. No se puede hablar de educación inclusiva para las personas discapacitadas, como ustedes lo pudieron observar en el video, que nos va a servir de material para el debate correspondiente, y que ya lo envié por autorización de nuestro líder a la página común de todos en el WhatsApp. También la educación inclusiva va para la comunidad raizal, para la comunidad afro, para los indígenas, para las personas en discapacidad, condición de discapacidad o con condiciones especiales, porque ahora se denominan así. Ya no podemos hablar de una persona discapacitada, sino de una persona con condición especial según la nueva legislación, para las personas que viven en el campo, en el sector rural, para las personas
pobres, para las personas que tienen más dinero, entre otras. Hay que recordar pues que la Carta de las Naciones Unidas proclama la libertad, la justicia, la igualdad y mucho más. Nuestra Constitución política establece que tiene que ver con el derecho a la igualdad y mucho más el derecho al acceso a la educación. De hecho, la Carta de Naciones Unidas nos proclama lo mismo, para ir de lo general a lo particular. Libertad, justicia, paz en el mundo y sobre todo la dignidad humana y el acceso a la educación sin tener en cuenta las condiciones que se tengan de diferencia, que es un derecho inalienable, que es un derecho constitucional, que está contemplado en la Carta Magna, como lo establece nuestra Constitución Política de Colombia. El derecho a la igualdad, contemplado en el artículo 13, el derecho a la educación, entre otros. Es bien sabido que la educación inclusiva para las personas que tienen ciertas condiciones especiales, entre otras las personas que están en condición de discapacidad, la forma de evaluación es absolutamente diferente. Es más cuantitativa que cualitativa. Se debe reconocer que las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos han reconocido y proclamado que toda persona tiene derecho a ¿qué? A la libertad, y que este es un gran instrumento para acceder a la educación sin distinción alguna. Se ha reafirmado la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades mentales, así como las necesidades de garantizar que las personas con discapacidad, tenemos por ejemplo condiciones dentro de sus experiencias propias y sus preconceptos en la cotidianidad. Sabemos, por ejemplo, personas que tienen condiciones especiales como personas con síndrome de Down, condiciones de autismo, condiciones de movilidad, entre otras. Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo contemplan en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Yo no puedo discriminar en un aula de clase porque es negro, porque es indígena, porque es blanco, porque este tiene ojos azules o el otro no, porque uno tiene el cabello ensortijado o porque uno tiene piel amarilla o el otro tiene piel negra o tiene piel blanca. Aquí debe haber equidad. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se ha venido desde siempre. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familia. Mire que otra forma de inclusión, en el caso, por ejemplo, que se viene presentando en Colombia, la migración, especialmente de nuestra república hermana Venezuela, donde hay gran cantidad de desplazamiento por la condición en que se encuentra ese país. ¿Hasta qué punto nosotros discriminamos a las personas que se encuentran en condición de desplazamiento? ¿Será que sí el Ministerio de Educación a nivel nacional le está dando todas las condiciones y las garantías para que los niños desplazados, para que las personas que no tienen la condición económica, social, etcétera, puedan acceder a educarse? ¿Será que, como lo observamos en el desplazamiento forzado, porque es desplazamiento forzado, vemos que si está el médico, que si está el odontólogo, que si tiene una profesión, el trato y el aval y la homologación de la carrera sí se le está teniendo en cuenta en Colombia, o simplemente llegan a barrer, a limpiar y a hacer labores logísticas? Esa es una gran inquietud que tenemos y que es un gran ejemplo de lo que está viviendo nuestro país
con la situación del desplazamiento. Ahora, no mañana, sino pasado mañana, con la posesión del nuevo Congreso, esperamos que todo lo que se contempló dentro del plan de gobierno se cumpla. Es bastante preocupante que nuevamente se va a reabrir la frontera y bueno, ha de verse a ver qué se va a solucionar con estas personas que tienen condición de desplazamiento, que también hacen parte de esta población vulnerable. Precisamente dentro de la corporación que se está manejando aquí en Tunja a nivel nacional e internacional, la Corporación de la Mujer y la Población Vulnerable. ¿Por qué mujer? Porque tenemos diferentes proyectos de mujer en todos los municipios. Y población vulnerable incluye ¿qué? Población indígena, población raizal, población afro, población indígena, población en situación de discapacidad y la comunidad LGTBI. Mire que también aquí no se incluye. ¿Será que nosotros estamos estaremos discriminando y no estaremos dando la suficiente inclusión en el aula de clase? ¿Qué actitud nosotros como docentes tendremos si tenemos a una persona que hace parte de la comunidad LGTBI? ¿Será que nosotros lo prejuzgamos? ¿Será que nosotros como docentes no estaremos haciendo el trato con la equidad, el respeto que se merece dentro y fuera del aula de clase? Obsérvese claramente que la inclusión, como lo decía nuestra docente en la presentación, no es solamente, y lo confundimos infortunadamente, que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje, que hablar de inclusión no es solamente hablar de discapacidad. Ha de reconocerse que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación. Hablábamos claramente, digamos que tenemos, por ejemplo, las personas con situaciones de síndrome de Down, que viene desde el punto de vista cromosómico, donde no tienen 46 cromosomas, sino tienen 48 cromosomas, que las características de un niño con síndrome de Down es su gran actividad o hiperactividad, que las características físicas son ojos rasgados, lengua prominente, manos redondas, y que tienen un grado de hiperactividad. Que debemos tener en cuenta qué haríamos nosotros con un estudiante con síndrome de Down dentro del aula de clase, o con un estudiante que tenga condición de autismo, o con un estudiante que tenga dificultad en su movilidad, una parálisis cerebral, o que esté en silla de ruedas. ¿Será que las instituciones educativas sí tienen el acondicionamiento físico de ramplas, donde en el colegio, en la universidad o a cualquier nivel tengan la posibilidad de que el estudiante con condiciones especiales tengan acceso al aula de clase? Debemos reconocer la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el programa de acción. Esto es a nivel mundial para los impedidos, como mal anteriormente se denominaban, y que deben haber uniformidad en cuanto a la parte legal, a la parte jurídica, especialmente los mal llamados personas con discapacidad. Son personas con condiciones especiales, repito, que definitivamente no solamente el Ministerio de Educación, sino las diferentes entidades como las secretarías de educación, las mismas alcaldías, deben contemplar determinaciones y verdaderas políticas públicas para establecer este tipo de inserción como educación inclusiva, donde todas las personas con diferentes condiciones tengan la posibilidad de tener acceso a la educación. En cuanto a las alcaldías, a los gobernadores, ahí lo habla finalmente, que se debe contemplar dentro de los planes, programas de gobierno y proyectos este tipo de actuaciones. Hay que destacar la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad. Siguen siendo incisivos en este material sobre discapacidad, pero seamos claros, hablar de inclusión no es hablar solamente de discapacidad, que debe contemplarse, como lo hablaba nuestra docente y supervisora, dentro del concepto de desarrollo sostenible a nivel mundial, que debe ser absolutamente inclusivo sin discriminación alguna. Que debemos reconocer también que la discriminación contra cualquier persona con discapacidad
llámese mujer, negra, blanca, hombre, debe respetarse la dignidad y que no se le debe vulnerar su derecho humano. Hablemos un tanto hasta qué punto la mujer ha tenido acceso a la educación y desde cuánto tiempo la mujer tiene acceso a la educación. Mira, hasta el año de 1960 la mujer tuvo acceso a la educación superior, porque inicialmente la mujer, sin ser feminista, la mujer la única función que tenía en la vida era básicamente la procreación y la atención de su marido. Lo hablo con todo respeto para los varones que me escuchan, que la administración de sus bienes se la llevaba por parte de su esposo o su marido, que para la legislación colombiana era simplemente una cosa, un objeto. Hasta el año de 1960 y a partir de la fecha se tuvo acceso a diferentes derechos y especialmente al acceso a diferentes carreras universitarias. Nótese claramente que, por ejemplo, en el caso de las carreras de educación superior como la ingeniería, eran única y exclusivamente para hombres, única y exclusivamente para hombres. Y se rompió la brecha como tal para llegar a la actualidad. Hemos de reconocer que debemos promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con, hablemoslo, con necesidad de inclusión educativa. Quitemos tal vez saquemos ese término de discapacidad, sabiendo claramente que no está correlacionado con inclusión. Y que pues sí, que las personas con discapacidad requieren mayor intensidad en el apoyo, no solamente por el docente, sino la misma sociedad como tal. He sabido, y les hago un comentario breve, yo he sido educadora, empecé mi labor como profesora, como tal, siendo educadora para adultos, y tenía un grupo especial, tenía personas con situación de sordera. Tuve que aprender a manejar el lenguaje de las manos, también con discapacidad o con situaciones especiales visuales, y tenía especialmente a 2 niños con síndrome de Down. Y mire que fue absolutamente espectacular porque la niña hacía muchísimos daños en casa. Me decía la mamá, mire, llegó un momento en que mi hija me mezcló todo el mercado, me puso las lentejas, los frijoles, el arroz, todo, me hacía daño, daño, daño. Ella yo creo que no va a aprender absolutamente nada y mire que sí se demostró. También tuve la oportunidad de ser alfabetizadora para adultos, una gran labor y preciosa labor por la cual empecé manejando tiza y en los colegios, en las escuelas rurales y en las comunidades más deprimidas acá de Tunja, en las zonas suburbanas, en un lugar que se llama el Asilo San José, donde tenemos personas con discapacidad, con problemas de retardo mental, algunos leves, semiprofundos y otros profundos. Trabajamos con las personas que tenían discapacidad o condiciones especiales semiprofundas y ellas de pronto hacían que actividades de manejo de motricidad y lo que mejoraba básicamente era la lateralidad para su desplazamiento con este tipo de actividades. Pero sí, era finalmente alfabetización. No estábamos esperando que se graduaran con el grado de primaria, bachillerato universitario, porque lo decía una jefe de enfermería, pero ustedes están perdiendo el tiempo, esas personas no aprenden ya absolutamente nada, ¿para qué pierden el tiempo? Qué tristeza ese tipo de conceptos, especialmente venido de una profesional en salud. Ha de reconocerse también que la discriminación contra cualquier persona por razón de, bueno, nuevamente enfatizan en este material, la discapacidad que constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente. Yo diría con condiciones especiales, con diversidad, como ya se mencionó, que reitero nuevamente, que no solamente podemos hablar de inclusión como discapacidad, sino ya lo que anteriormente se mencionó. Hay que reconocer además la diversidad de las personas con condiciones especiales y la diversidad, no solamente diversidad en cuanto a raza, condiciones sexuales, sino también con situaciones de discapacidad. Hemos de reconocer la necesidad
de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con diversidad, las cuales deben ser incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, lo dijimos ya, en cuanto a la discapacidad. ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí, te estamos escuchando, profe. Se observa con preocupación que a pesar de que el papel aguanta todo, absolutamente todo. Se dice, no, claro que sí, hay inclusión, que hay planes nacionales que están incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos planes, proyectos gubernamentales a nivel nacional, departamental e incluso internacional, municipal y local. Pero si nosotros vamos a mirar la realidad de la situación, existe mucha discriminación dentro y fuera del aula de clase. Ejemplo, si tengo nuevamente, reitero, la comunidad LGTBI, muchísima, pero muchísima discriminación. Discriminación hacia la comunidad raizal y hacia la comunidad afro. Esto sí que se ha luchado por muchos años, a pesar de que debemos tener en cuenta todo lo que contemplan el DIH en cuanto a derechos humanos se relaciona. Debemos de reconocer la importancia de la cooperación internacional a través de los acuerdos nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de vida, el nivel y la calidad de vida y realmente será que nosotros dentro de la aula de clase como docentes estábamos poniendo en práctica esa inclusión. Conocer el valor de las contribuciones que realiza y puede realizar las personas con o necesitadas de inclusión. ¿Para qué? Para que vamos a quitar ese término de discapacidad, porque aquí enfocamos absolutamente toda discapacidad y no lo podemos hacer. Para el bienestar general, para el mejoramiento de la calidad humana, para que haya mayor significancia en el desarrollo económico, social, en el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida, y sobre todo ahí para la erradicación de la pobreza. Mire, por favor, estimados oyentes, en el sector rural, hablemos de la educación en el sector rural. ¿Qué diferencia hay, como hablábamos también, entre educación pública y privada? Pero hablemos ahora en qué diferencia hay entre educación rural y educación urbana. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo un flexo en cuanto a la forma de censo de mi estudiante que tiene que recorrer 1 o 2 horas para llegar a la escuela, al colegio? Que tiene que venir con botas de caucho, muchas veces descalzo. Veía un video de la educación en el Amazonas, donde hay niños que no tienen ni siquiera zapatos. Y llegan allí, donde su docente. ¿Hasta qué punto hay equidad, hay igualdad, tanto económica y social, en nuestro país y a nivel mundial? Y eso está en cabeza de nuestros gobernantes, ni más ni menos, y sobre todo, no depende de las políticas nacionales ni internacionales, depende de nosotros como docentes dentro y fuera del aula de clase. Hemos de considerar que las personas con necesidad de inclusión deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones políticas y programas. Hay que tener en cuenta siempre al estudiante, que no solamente es el rector el que de manera autocrática imponga el contenido curricular de la malla. Para eso debe haber un representante estudiantil y para eso en el caso de los colegios está la elección de los personeros municipales. En Bogotá se está haciendo una labor absolutamente preciosa con respecto a la participación de los estudiantes en cuanto al manejo de las políticas educativas como tal. El reconocimiento de que las mujeres, niñas, niños y adolescentes con necesidad de inclusión suelen estar expuestas a mayor riesgo
dentro y fuera del hogar, de violencias, de lesiones, de abusos, de abandono, de malos tratos y explotación. En este caso, estaría de acuerdo y no estaría de acuerdo, porque tanto un niño como una niña son absolutamente vulnerables. Y en el caso de hombre y mujer, también tenemos que tener equidad de género. Aquí no podemos enfrascarnos y emitir cargas hacia solo la mujer y los niños. Y bueno, ¿y los hombres dónde quedan? Ellos también tienen derecho, también lloran y también sufren y sienten. Pues debemos preocuparnos por la difícil situación en que se encuentran las personas con necesidad de inclusión. En el caso de Colombia, víctimas de la violencia, víctimas del desplazamiento forzado, víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos al margen de la ley, en lugares donde hay orden público. Es preocupante que un niño cumpla 7, 8 años, porque tanto las disidencias de grupos al margen de la ley o los que están activos, o incluso de grupos de delincuencia común, o paramilitares, o inclusive el mismo ejército. Pero veamos las primeras. Los niños no pueden cumplir 8 y 9 años porque ya están siendo sometidos a que lleguen a la casa y sean sacados de manera forzada y los lleven a que hagan parte de las filas. Reclutamiento forzado. Para el Estado también. ¿Ustedes no creen que la prestación al servicio militar es una forma de reclutamiento forzado? Y mucho más cuando nuestro soldado, como lo dice la canción, soy soldado de la patria, según dice mi teniente, no ha tenido posibilidad de acceder a estudiar. O inclusive el soldado que termina su bachillerato. Vemos todo el tipo de agresiones y violencia que se sufre al interior de estas instituciones. Aquí no se salva ninguno. La canción del campesino embejucado, me encanta escucharlo. Dice, estoy embejucado porque yo soy parte de la sociedad civil. Estoy entre los paramilitares, estoy entre la guerrilla y estoy entre el Ejército Nacional. Y llegan a mi casa y tengo que atenderlos a todos. De la misma manera, porque si no soy auxiliador del ejército, auxiliador de la guerrilla, o si no, soy auxiliador de los paramilitares. ¿Cómo dónde quiero yo como población civil y dónde tengo la oportunidad de acceder a terminar mis estudios y a tener inclusión? Aquí pues, básicamente se violan libertades fundamentales de las personas con necesidad de inclusión. Ha de destacarse que en el sector rural, como hablábamos, en muchos sectores no hay pobreza, allí hay miseria. Y tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el concepto de pobreza y miseria, porque en el sector rural sí hay miseria. Nótese claramente que nuestro trabajador agrícola, profesional del pico, de la pala, del asadón, no tiene derecho a una pensión. Él trabaja y trabaja su jornal y seguramente le dan su puntal y su almuerzo y le dan su salario. Y de ahí termina. ¿Y su tercera edad qué? ¿Y su educación qué? ¿Y la educación para adultos qué? ¿Hasta qué punto va de la mano, arraigado y relacionado lo que tiene que ver con la no inclusión a la educación? Llámese niños, jóvenes y adultos. Tenemos muchas personas en edad adulta, personas incluso adultos mayores que tienen analfabetismo, que no saben leer y escribir, que yo no puedo determinar que el nivel educativo de un individuo está correlacionado con el nivel académico. No, porque puede ser que una persona, un indígena, una comunidad raizal o una comunidad afro no tenga el título de bachiller, doctorado o postdoctorado. Yo no lo puedo llamar inculto por el hecho de que no ha tenido acceso. Él tiene su cultura dentro de su entorno social y tiene su propia calidad y nivel de vida, pero que sí es necesario romper esa brecha
Y nuevamente lo repito en este discurso, el círculo, y escúchenlo muy bien, muy despacio, el círculo vicioso de la pobreza solo se rompe con cultura académica. Y si no, generación tras generación, seguiremos siendo igual de pobres. Pobreza y riqueza, porque son términos absolutamente profundos. No puedo decir de pobreza y riqueza porque tengo bultos de oro y plata, sino en cuanto al mejoramiento de la calidad y el nivel de vida. Y fíjense que también son dos conceptos muy amplios, calidad y nivel de vida. Nivel de vida relacionado con servicios públicos y calidad de vida, el bienestar, el buen vivir dentro de su entorno. Llámese comunidad indígena, comunidad campesina, comunidad afro, comunidad raizal, entre otros. Hay que tener presente que para lograr la plena protección de las personas con necesidad de inclusión, ya hablamos, está relacionado con el conflicto armado, que ya lo hablamos, de la ocupación extranjera, que es el desplazamiento forzado, de las condiciones de paz y seguridad de cada lugar, que lo contemplan las cartas de Naciones Unidas, que nos dan un discurso y puede ser muy precioso, pero vayamos a la realidad. ¿Hasta qué punto nosotros como docentes, y discúlpeme, no como profesores, sino como maestros en formación, que tengo entendido que ustedes también ya se les insertó esa semilla de que no solamente vamos a ser profesores, sino vamos a ser verdaderos maestros? Contemplemos lo que tiene que ver con inclusión educativa. Es un tema absolutamente importante. Siguiente. Mire que, por ejemplo, lo de inclusión educativa también se relaciona, por ejemplo, con el tipo de entorno físico y social en el que está el educante. Si tenemos, volvemos nuevamente a la diferenciación entre educación rural y urbana. El estudiante que está en sector urbano tiene acceso en este momento a las redes, al internet, pero si yo voy a una comunidad indígena, a una comunidad lejana, no tiene la misma posibilidad de acceso a este tipo de herramientas. ¿Será que estaremos siendo inclusivos? ¿Estaremos afectando los derechos humanos y la libertad fundamental del acceso a la educación? ¿Será que partiendo de las mismas políticas nacionales y de cobertura estaremos teniendo fallas o no? Debemos ser conscientes que las personas que tienen obligación respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen tienen la responsabilidad de procurar por los medios que se promuevan y respeten los derechos ya reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Claro que sí, eso son pues legislación a nivel internacional, y vuelvo y digo nuevamente. Vamos nuevamente a la inclusión. Nosotros como docentes de una escuela rural, porque lo he vivido, es muy triste saber que mis estudiantes llegan sin zapatos, con un ropón viejo, que no tienen posibilidad de comprar un uniforme y que solamente el alimento o la ración alimentaria que yo estoy suministrando en la escuela rural es su único alimento al día. ¿Hasta qué punto me sensibilizo? ¿Hasta qué punto me humanizo? ¿Hasta qué punto yo estoy contribuyendo a que ese niño no despierte y regrese con ánimo y entusiasmo a la escuela a pesar de su situación y su entorno social? No solamente su entorno social a nivel familiar, de violencia intrafamiliar, de problemas de incesto. Porque, por ejemplo, aquí en Boyacá hay un sector que municipios como Siachoque, como Boyacá, como Toca, tenemos problemas de incesto. Y eso se puede determinar a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a través de las mismas denuncias que han presentado los docentes. Incesto, para las personas que no conocen el término y con respeto de mis colegas, me permito explicarlos de manera muy básica y sencilla por la diversidad del auditorio. Es cuando se tienen hijos de padre a hija, o entre familiares, pero generalmente
Tenemos, por ejemplo, en el sector del Sochoque, que hay muchos padres que han tenido hijos con sus hijas. ¿Qué responsabilidad tiene el docente en esta parte? Los convenios de la familia como unidad colectiva, natural, que es un deber de protección del Estado y que definitivamente está relacionada ¿con qué? Con la inclusión. Que cuando llega nuestro estudiante al aula de clase, nosotros como docentes debemos ser absolutamente sensibles. Y siempre lo he dicho, yo me encuentro en proceso de pasar de ser profesora a ser maestra. Y cuando usted educa con amor y ve en cada uno de sus estudiantes como si fueran sus hijos, sus familiares, y entienden su situación individual, sus estudiantes aprenden a enseñar y enseñan a aprender. Y usted aprende a ser un excelente pedagogo. Mientras usted no eduque con amor, no aspire a tener todos los diplomados, todas las especializaciones, todas las maestrías que usted quiera, como título y certificación, si usted no cambia de actitud. El título se lo da a usted con la experiencia de vida, con su cotidianidad. El propósito, pues, de estas convenciones definitivamente es promover y explicar a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional y local, para promover lo que tiene que ver con inclusión educativa, siempre propendiendo por la dignidad humana. Las personas con necesidad de inclusión, bueno, acá básicamente hablan de la discapacidad. Esto sí lo voy a comentar, ya lo comentamos al principio del conversatorio. Son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Hace unos días, en Blue Radio, tal vez 2 días, comentaban en la siguiente situación. Nuestra comunidad indígena, en el caso de los Guayú, en La Guajira, y población del Putumayo, y población del Guaviare, sobre todo el Putumayo y el Guaviare, porque siempre se enfocan a La Guajira. Es inaudito que se tengan condiciones de desnutrición, que un niño que tiene 5 años tenga un peso muy por debajo y menos de la mitad de lo que debería tener, por falta de suministro de alimentos, y que efectivamente va a influir en su desarrollo intelectual, cognitivo, sensorial y todo lo que tenga que ver con la capacidad de aprender. Y que esto está relacionado con la desigualdad en las condiciones sociales. Siguiente, doctor. La comunicación. Dentro de la inclusión educativa, nosotros como docentes, así como nosotros queremos que nuestro estudiante sea integral, yo debo preocuparme como docente también ser integral. Porque seguramente al aula de clase va a llegar diferentes tipos de poblaciones y debo tratarlos con la misma equidad e igualdad. Debo aprender el lenguaje de las manos para las personas con situación de sordomudez y condiciones de facilidad de lenguaje, comunicación verbal, el lenguaje braille, y conocer, por ejemplo, una situación como las personas con diferentes trastornos, que ya lo hablamos, que si no lo sé, pues la institución educativa tiene que capacitarnos, y si la institución educativa no me capacita, pues yo tengo que autocapacitarme, porque si tengo ese tipo de población tan diversa, de participantes tan diversos dentro del aula de clase, tengo que tener la capacidad de tratarlos con igualdad y sin ninguna diferencia. Y el objeto, pues básicamente es que aprendan. La discriminación por motivos nuevamente lo enfocan y lo relacionan en este material de la inclusión con la discapacidad. Esta inclusión no debe haber exclusión alguna, ya lo decíamos, ni obstaculizar absolutamente por el hecho de que sean negros
blancos o en condiciones determinadas, ni tampoco porque en el aula dentro del aula de clase no está permitido hablar de situaciones políticas, religiosas, económicas. Y que este trato debe ser con todas las condiciones y todo el respaldo, especialmente de quien dirige y coordina su aula de clase, el docente. Siguiente. Estos ajustes razonables deben entenderse que deben hacerse y deben modificarse. Veamos ahora con nuestro nuevo mandatario a nivel nacional, que sí efectivamente habla de una revolución educativa. Vamos a revisar esa parte de revolución educativa. No solamente habla de gratuidad y todos los aspectos, sino que sería muy, muy importante y definitivo que se tenga en cuenta lo que tiene que ver con la inclusión educativa. ¿Para qué? Para que esta población con necesidades de inclusión tengan el suficiente gozo, ejercicio e igualdad y que se tenga la garantía nuevamente de que se traten con el respeto, la libertad, sobre todo que se tenga en cuenta los derechos humanos. Sigue. Aquí hablamos en términos de diseño universal, que nada más y nada menos viene de los planes, de los proyectos, de los convenios internacionales que ya se ha venido hablando y que no incluye ayudas técnicas, no excluye ayudas técnicas para grupos particulares de personas con necesidad de inclusión cuando lo necesiten. Infortunadamente a nivel nacional lo he observado y lo he revisado en las diferentes legislaciones, especialmente en la parte educativa. Nosotros estamos absolutamente atrasados con respecto a la población con necesidad de inclusión. Se requieren que esté más plasmado en el papel, pero además de que esté plasmado en el papel, a través de acuerdos, de decretos, esté correlacionado y de verdad se ponga en práctica ese tipo de políticas, sobre todo políticas públicas a nivel regional. Se requieren políticas públicas. Los principios generales, pues nos habla de esta convención de que nuevamente vuelven a reiterar el respeto por la dignidad inherente, la autonomía individual, que debe incluirse la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, que no debe haber discriminación y que la participación e inclusión plena y efectiva debe estar inserta dentro de la sociedad. Que al respecto por la diferencia y la aceptación de las personas con condiciones o necesidad de inclusión como parte de la diversidad de la condición humana, que debe haber igualdad de oportunidades y no diferenciar porque es negro, blanco, raizal, indígena, lo que ya se habló, o personas con condiciones especiales, que debe haber accesibilidad, debe haber igualdad de género entre hombre y mujer, y en este caso, infortunadamente, la Constitución habla de hombre y mujer, pero también debemos de hablar hombre y mujer y comunidad LGTBI. Llámese personas homosexuales, lesbianas, travestis, transformistas, entre otros, y debe haber respeto. Mire que si usted va a revisar la Constitución política, es bastante preocupante, y lo digo con el mayor respeto, de acuerdo, y diferenciando las creencias religiosas y las creencias de toda índole que se tengan por parte de los oyentes. Voy a hacer el siguiente comentario. En cuanto a familia, la familia debe estar conformada por un hombre y una mujer. Y si vamos a mirar en este momento, hay familias que son dos mujeres, dos hombres, una mujer con su mascota, un hombre con su mascota, o personas solas. Y son familias, o familias extensivas. Mamá, papá, hijos, primos, abuelos. Eso también hay que hablarlo. Que sí hay que hacer una modificación a la Constitución porque la definición de familia en este momento es muy diferente. Aquí habla de la igualdad entre hombre y mujer, pero la igualdad entre hombre, mujer y comunidad LGTBI, yo lo anotaría así de esa manera. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y sus derechos a preservar su identidad. Claro que sí. El artículo 4 nos habla de las obligaciones generales, que todos los estados deben contemplar dentro de sus planes de gobierno, programas y proyectos, todo lo que tiene que ver con inclusión educativa.
que se deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, y pues que sean absolutamente pertinentes y sobre todo que sean aplicables, que no estén contempladas únicamente en convenciones internacionales, nacionales, etcétera, sino que realmente pasen del papel a la realidad y a la práctica. Siguiente, doctor. Que debemos tomar las medidas pertinentes legislativas y que si es necesario en este momento derogar leyes, reglamentos, costumbres, prácticas existentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que son especialistas en este tipo de asuntos, o inclusive de acuerdos municipales, a través de ¿qué? De políticas públicas. Y que estas políticas públicas, nada más y nada menos, se lleven a ¿qué? A leyes, decretos, acuerdos, según la pirámide de Kelsen. Que estas políticas sean verdaderas políticas públicas, porque si ustedes van a revisar en cada uno de sus municipios, a ver, miremos qué política pública, les dejo esa tarea para que ustedes lo analicen, existen en su municipio sobre inclusión educativa. Y les aseguro, voy a ser un poco pesimista, un 80 o 90% que no existe, que no hay políticas públicas, que nos debemos abstener de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y que debemos velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella, pero que si no hay legislación que lo respalde, que si no hay política pública, todo se nos queda en discursos, y en discursos absolutamente románticos e ilusos. Que debemos tomar las medidas pertinentes para que ninguna persona o organización, empresa privada se discrimine por motivo de necesidad de inclusión. Usted como docente tiene la obligación de defender a su estudiante o a la población por necesidad de inclusión. Que debemos emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones, bueno, sí, que se tengan las instalaciones adecuadas para personas, sobre todo con condiciones de discapacidad, lo hablábamos, es absolutamente ilógico que una universidad o un colegio, para las personas que son docentes, les pregunto, ¿ese colegio sí tiene adecuaciones de sanitarios para personas con discapacidad? ¿Tiene rampas para el acceso, por ejemplo, de personas que tienen condiciones especiales, por ejemplo, de manejo de muletas, de bastón o silla de ruedas? Si realmente las instituciones le están tomando la seriedad, y eso no solamente a nivel de primaria, de educación media, bachillerato, tecnológica o técnica, sino también a nivel de educación superior. Siguiente. Debemos promover actividades de investigación sobre este tema, un tema absolutamente importante en la educación, llámese para docentes, para los mismos supervisores, para los rectores, para la gente de base o los mismos directivos. Y que debemos estarnos capacitando al respecto sobre este tema. Debemos proporcionar información que sea asequible o accesible para las personas, nuevamente enfatizan ahí, con necesidad de inclusión. En el caso de la discapacidad, ayudas de movilidad, que ya lo hablamos, dispositivos técnicos. ¿Será que sí tenemos un docente que maneje braille? ¿O el docente se ha preocupado por manejar este tipo de lenguaje? ¿O el manejo de la comunicación a través de las manos? ¿O será que nos hemos preocupado nosotros averiguar cómo es la A, la B, la C? Que si tengo una persona con situación de falta de audición y lenguaje verbal, me pueda comunicar fácilmente y que si no lo sabe hacer, yo le puedo enseñar. ¿Será que yo me he preocupado? ¿O estaré esperando que el rector me mande a un seminario taller a la Universidad Javeriana o al Hotel Tequendama, al Salón Rojo? Pues eso va a depender de nosotros mismos. Que debemos promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con situación de discapacidad. Claro que sí.
Por ejemplo, en el caso que hablábamos en alguna ocasión en un conversatorio, el TDAH, les dejo la inquietud. ¿Será que yo trato a un estudiante con trastorno de hiperactividad con déficit de atención de la misma manera que lo debería tratar? Que debo proporcionarle la accesibilidad, los dispositivos técnicos, ya se hablaron. La siguiente. Siguiente. Que hay diferentes estilos de aprendizaje. Nivel bajo, para las personas con deficiencias físicas, mentales, con alguna discapacidad. Muchísimas gracias por el día de hoy en esta presentación, y ahora vamos a la siguiente actividad. Quisiera, por favor, antes de terminar, por favor, que nuestro anfitrión me colaborara, por favor, organizando la sala. Win at work by communicating effectively with Grammarly. 20 minuticos para organizar los grupos. Profe, ¿le envío nuevamente los grupos o los tiene ya usted dos? ¿Aló? ¿Grupos? Creí que me había dicho que le mostrara este video para hacer ahorita la discusión, pero no. ¿Cuántos grupos necesita? No, yo diría que el video dejémoslo para el final para no recargarlos con tantos videos, y tal vez hagamos como la actividad de los 20 minutos de los grupos, del numeral 4, organización de trabajo en grupos, debate, para ir al debate del video inicial, para que ellos tengan la oportunidad de ver nuevamente el video que se vio inicialmente, lo discutan en grupo y trabajemos, no sé cuántas personas estamos, grupo A, grupo B, lo dividí en dos, por lo que tenemos un debate para que podamos tener los suficientes argumentos, y en 20 minutos volveríamos, no sé si sea mucho tiempo, nuevamente a realizar el debate para sacar conclusiones y recomendaciones, y finalmente, si nos alcanza el tiempo, poder complementar con el video o realizar la sopa de letras. Hay 6 personas conectadas en este momento, saliendo de grupos de 3. Sí, de 3 y 3, suficiente 20 minutos, y que ojalá tengamos buenos argumentos. En este caso tendríamos grupo A de 3 personas, educación inclusiva y discapacidad, y grupo B, educación inclusiva y diversidad. Perfecto, entonces, de la sala 1, ¿qué tema les correspondió, por favor? Empecemos por Luis Eduardo Correa Cuesta, por favor. Escuchamos al doctor Sergio Andrés. Muy buenas noches, doctor Sergio Andrés. Doctora, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo voy a hacer una presentación. Yo les voy a hablar, mi compañera va a hablar sobre la educación inclusiva, y sobre la educación inclusiva hay un tema importante, y es la declaración de Incheon. Son 3, la Agenda 2030, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el objetivo número 4, el Foro Mundial de la Educación, y la Declaración de Incheon. Entonces quisiera, pues, si el anfitrión me permite compartir esto. Sí, señor. Entonces, tiene la palabra, por favor. Listo, entonces acá vemos que la Declaración Incheon tiene una visión inclusiva, la educación inclusiva y equitativa de la calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Es pues como la introducción. Esta es una nueva visión de la educación, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este punto, que es claro que es la inclusión y la equidad, es reconocer la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a la educación para todos, lo que se trató en el video, apoyado en políticas públicas, planes, y que se tengan en cuenta las cuestiones de género, como lo veíamos en el video, cuestiones de razas, cuestiones de todo el aprendizaje en la diversidad de los seres humanos. Esto de tener algunos planes y programas de estudios que vaya con el objetivo de eliminar la discriminación y la violencia. El otro punto es la educación de calidad y con la mejora de los resultados de aprendizaje. Esta educación debe
fomentar la creatividad y el conocimiento a través de las competencias básicas de la lectura, la escritura y el cálculo, así como las aptitudes analíticas de solución de problemas y otras habilidades cognitivas. La oportunidad del aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos. Este es especialmente para los jóvenes, adultos y niñas y las mujeres que alcancen unos niveles de excelencia en la alfabetización funcional y la aritmética, que sean pertinentes y reconocidos y adquieran competencias para la vida, así como a que se les proporcionen oportunidades de formación, educación y capacitación de adultos. Y no olvidar el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación que refuerzan estos conocimientos y el acceso a la información. Aplicación a una agenda común. Esa es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los gobiernos en promover el marco jurídico y la rendición de las cuentas para mirar si se está aplicando esta declaración. Por último, es prudente desarrollar sistemas nacionales y de seguimiento de la evaluación que sean integrales a fin de producir datos sólidos para la formulación de esas políticas y de los sistemas educativos. Esto es un documento y se encomienda a la UNESCO en calidad de organismo de las Naciones Unidas especializado en educación, que continúe con la función que se le ha asignado para liderar y coordinar la agenda de la educación 2030. Son las labores de promoción, de mantener el compromiso político, que facilite el diálogo para las políticas, el intercambio de los conocimientos y la capacitación de la participación de las partes interesadas. Muchas gracias. Entonces continúa mi compañera Vivian ya con el cierre de la presentación. Muchas gracias, doctor Sergio. Adelante, Vivian. Claro que sí, compañero. Entonces, dándole cierre a esta explicación, no quiero dejar de lado también los logros del aprendizaje, ¿no? Que como docentes debemos de tener en cuenta. Ahora bien, como docentes debemos de tener en cuenta la opinión de nuestros estudiantes. Aprender a aprender, aprender a escucharlos, a entender, para que así tengamos como un objetivo la equidad y la calidad de la educación. ¿Estamos haciendo bien la tarea docentes? Esto es una pregunta muy abierta, ¿no? Que trae consigo muchas respuestas, pero no la vamos a responder, que esto queda en la mentalidad de cada uno de nosotros. Finalmente, hemos de garantizar siempre y cuando en nuestro proceso educativo el derecho a la educación para todos. Como lo decía mi compañero, sin desmeritar el aprendizaje de cada uno de nuestros chicos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, negros, blancos, paisa, etcétera, etcétera. Todos somos importantes y en el proceso de la educación debemos de hacerlo notar de la mejor manera. Docentes, es momento de cambiar todo este tema del currículum y hacerlo de la mejor manera para que nuestros estudiantes el día de mañana se sientan felices de saber que se les tiene en cuenta en todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Vivian Zulay. Luis Eduardo, ¿tienes algo que comentar al respecto? Bueno, pues, por favor, sí, señora. Continuando con lo que han dicho mis compañeros, sabemos que la educación inclusiva es una educación flexible, tanto en su currículo, evaluación, promoción y organización, que las escuelas deben estar enfocadas en el aprendizaje de sus estudiantes. Y encontramos algunos retos o algunos desafíos dentro de esta educación inclusiva, como son detectar a los alumnos con discapacidad. Sabemos que muchas familias, cuando tienen un niño, un familiar con discapacidad, a veces no tienden a llevarlo a la escuela para evitar ese rechazo, ¿cierto? También encontramos la falta de docentes capacitados. En las instituciones educativas observamos que en gran parte a los docentes les dan pequeñas charlas de inclusión, pero no miramos esa capacitación, ese seguimiento al docente, si en realidad sí está siendo inclusivo en dicho salón de clase. También las instalaciones, porque encontramos muchas instalaciones que tenemos niños con discapacidad y, por ejemplo, no tienen rampa, no tienen la planta física, no tienen elementos o materiales adecuados para el desarrollo de ese estudiante. Entonces, son bastante complicados uno trabajar la parte inclusiva con niños discapacitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos con el grupo B de la sala 2. Profesora, señora Leila Alarcón, tiene la palabra, por favor. Sí, claro, voy a compartir, profe.
No deja compartir. Sí se ve el compartir. Perfecto, se ve la pantalla y la escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Adelante. Bueno, nuestro grupo que está conformado por María Leida, Pedro Giovanni y mi persona, hablamos de la educación inclusiva, diversidad. La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, la calidad y el mejoramiento de la eficiencia mediante los asignamientos a la permanencia y a la educación pertinente y las decisiones del personal de apoyo. Leila. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Por favor. Leila, le estamos escuchando. Ah, bueno, listo. Entonces, la educación inclusiva está basada con la atención a la diversidad de personas que viven en el campo, aquellas personas que pues tengan condiciones económicas buenas o las que no las tengan. No hay diferencia digamos, como decían, de negro, de blanco, de raza. Todos tenemos derecho a esa educación y pues van encaminadas a un proceso, a un proceso y en una búsqueda de mejorar las condiciones para que todas las personas que estén presentes en las escuelas físicamente, pues algo que me llamaba la atención del video es que la profesora decía que no se necesita, no solamente es el pupitre, el espacio físico, sino la importancia del aprendizaje y los logros que se deben tener en el proceso de la educación y la enseñanza. El objeto de la inclusión es asegurar que todos los alumnos puedan participar activamente en los procesos sociales y culturales de una comunidad escolar. En cuanto a la evolución, lo que se requiere, la idea que las niñas y niños y jóvenes tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas independientes de sus antecedentes sociales y culturales y sus diferencias en las habilidades y capacidades. Frente a esto, tenemos unos desafíos importantísimos, como son, por ejemplo, suponer el énfasis en la calidad de vida, valorar más el presente y educar para él o para el ahora, o sea, para estar presente, educar para el cambio y generar, y un educando distinto cuyas características principales serían la flexibilidad, la inclinación hacia la democracia, la justicia y la seguridad. En esto es importante tener en cuenta la Agenda 2030 que se llama nivel mundial de desarrollo sostenible. Se habla de inclusión, la igualdad y la igualdad de género. Pero tres aspectos muy importantes que nosotros captamos aquí es que la agenda está basada en los derechos y se trata de organizar el pleno disfrute de los derechos humanos como condición esencial para lograr el desarrollo sostenible. La Agenda 2020 tiene 17 puntos importantes, de los cuales el punto 4 y el punto 16 está enfocado en la educación inclusiva. Por ejemplo, el objetivo 4 es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y en el objetivo 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas
para un desarrollo sostenible, prever el acceso a la justicia para todos y contribuir a las instituciones eficaces, responsables e inclusive en todos los niveles. Bueno, seguimos con el debate con mis compañeros que van a intervenir. Buenas noches. Hago parte del grupo de la compañera y continuando con lo que ella acaba de darnos a conocer a través de esta. ¿Quién continúa? María Elena. Buenas noches. María Elena. Tienes la palabra, adelante, te escuchamos. Bueno, que después de escuchar toda la ponencia que hace la compañera, me surge un interrogante, que si realmente el sistema educativo en Colombia está preparado para brindar una educación inclusiva, teniendo en cuenta la diversidad. Porque si bien es cierto que cuando hablamos de inclusión siempre nos vamos al tema de la discapacidad, incluso hasta ahí se está, creo que, violando ese derecho a la inclusión, porque cuando nos vamos a la parte de la infraestructura, como decía el compañero Eduardo, las instituciones educativas no están preparadas ni brindan las condiciones para brindar, valga la redundancia, esa acogida a esa población con esas capacidades especiales. Y cuando hablamos de diversidad, cuando nos referimos específicamente a la diversidad de género, yo creo que aquí nos toca tocar un tema que va mucho más allá. Pido disculpas a los compañeros que difieren en este tema. Tenemos que ver más con los valores, porque como decía la profe, al niño se le enseña de que la familia está conformada por el papá, la mamá y los hijos, y es una figura de femenina, masculina. Entonces, cuando ya le presentan 2 mujeres y 2 hombres como una familia, entonces ya se entra a un tema un poco más complejo y realmente nosotros sí estamos preparados, tenemos el personal idóneo en los establecimientos educativos que aborden ese tipo de situaciones que se nos van a presentar. Cuando hablamos de diversidades culturales, realmente un niño de condición afro llega a una población de blancos o de mestizos o de indígenas, realmente sí ese establecimiento educativo le brinda las condiciones para tener un aprendizaje óptimo. Yo creo que el cambio tiene que darse del currículo, porque lo importante en la educación inclusiva es brindarle a los niños un buen aprendizaje. Lo importante aquí es que ellos adquieran una formación integral. Entonces, realmente los currículos sí están basados en esa inclusión, teniendo en cuenta la diversidad, porque obviamente vienen de contextos totalmente diferentes y se va a encontrar con una realidad que no es la suya. Sí te van a dar la acogida que realmente necesita. O sea, ese es el interrogante que me hago, y si realmente las instituciones educativas en Colombia están preparadas para brindar una educación con inclusión. Creo que si vamos a hablar de porcentaje, quedaría como en un 10% según mi concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más del grupo que quiera intervenir para luego plantear los 2 temas de debate y escuchar sus comentarios? Sí, señora. Pedro Giovanni. ¿Quién más hace parte de eso? Buenas noches, don Pedro Giovanni. ¿Cómo está usted? Bien, señora. Tiene Bueno, la palabra. gracias. Adelante. Adelante, señor Prieto. Tomando como referencia lo que mencionan mis compañeras, tomamos como de gran relevancia, sin ánimo de discusión, que le están brindando más espacios al mismo lenguaje de género o a la misma diversidad de género que las condiciones esenciales que requieren las personas. Cuando hablamos de equidad y de equilibrio, buscamos siempre una neutralidad. Ahorita, por ejemplo, nos basamos en la conmemoración del grupo LGBTI que tuvo +Q, ¿verdad? Porque también ahora son +Q. Tuvieron su mes de celebración y no encontramos una base donde podamos celebrar el concepto de la familia.
Vemos también que le damos más importancia a decirles gramaticalmente que lo corresponde la RAE. Hablando de todos, adherimos el todas y ahora viene el todes porque podemos contar con un género no binario, ¿no? Pero no pensamos que hay puestos, por ejemplo, para las personas zurdas y eso no lo tienen muy en cuenta las instituciones educativas. Entonces, como bien lo sembraba su merced en su postura, doctora, el tema en el papel es una cosa, pero en la realidad transgrede. Yo creo que fortalecer esa política pública educacional serviría como fortalecimiento para la unidad familiar y constructiva de un mejor porvenir, diría yo. Gracias. Bueno, entonces ahora voy a plantearles para que No se escucha. tanto Incuado del grupo B les puedo complementar capacidad y educación inclusiva y diversidad. Escucharlos a ustedes a manera de debate, educación inclusiva y discapacidad, diversidad. Los escucho. ¿Tienen la palabra, por favor? A ver, doctor Sergio Andrés, por favor, tienes la palabra. Es que 357 ¿Aló? Sí, ¿Quién doctora, del- sí, doctora, te escucho. A ver, ¿me escuchaste la pregunta? Te la repito. Repíteme, por favor, doctora. ¿Qué diferencia hay entre educación inclusiva y discapacidad y educación inclusiva y diversidad? Bueno, la educación inclusiva y discapacidad hace referencia a una, no, la otra. La educación inclusiva y diversidad es donde debemos dirigir todos nuestros conocimientos y tener especial cuidado en el lenguaje para poder darnos a entender a todos nuestros estudiantes, que como la palabra lo dice, son diversos, son personas en situaciones muy diversas, de situaciones económicas diferentes, unos con menos recursos, otros con más recursos, unos afrodescendientes, unos indígenas, toda persona que tiene pues como una diversidad y que no somos pues como, no los tenemos en cuenta en el lenguaje más, que es como lo más importante. Y aquí hay que tener especial cuidado con la intención de los estudiantes en lo que quieren aprender. Hay que preguntarles cómo tienen que aprender, qué es lo que quieren aprender y tenerlos en cuenta. Y la educación inclusiva de la discapacidad es totalmente diferente. Es cuando identificamos a algún estudiante nuestro con alguna pérdida de alguna capacidad educativa, en la cual tenemos que tener modelos pedagógicos diferentes, que no lo vemos actualmente en nuestras escuelas o instituciones de formación. Tú lo decías en la presentación, tenés personas con síndrome Down o personas diferentes con alguna pérdida de la capacidad educativa. Gracias, doctor. Muy amable, doc. A ver, de la sala 2 del grupo B, ¿quién quiere dar un concepto diferente sobre las preguntas que se mencionaron a manera de debate? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con los conceptos del ejemplo al señor Prieto Sánchez. Démosle la palabra a él. Brevemente, por favor. Listo. Tiene la palabra, señor Prieto. Sí, señora, es que lamentablemente se le está escuchando muy entrecortado, profe, pero bueno, ya le escucho ahí. Bueno, en relación al concepto de educación inclusiva y discapacidad para mí es una palabra hiriente porque es ausencia. Yo digo que una condición especial. Partamos del hecho que el lenguaje debe cambiar ahí, y como bien lo menciona la nueva normatividad, debemos empezar a pensar de esa forma. Son personas que cuentan con una condición especial, pero no los está eximiendo de todas las posibilidades que pueden embargar. Entonces, eso es tenerlos en cuenta también a ellos en esa situación. Y cuando ya hablamos de diversidad, son diferentes conceptos que
que embargan las condiciones de pensamiento, diría yo más. Las condiciones de doctrina también, porque suena cruel decirlo, pero muchas veces estamos adoctrinados de esa forma. Bien lo relaciono yo, por ejemplo, soy una persona ya adulta que viene con unos conceptos claros lo que es la familia y para uno no es tan fácil salirse de lo cotidiano, pero pues obviamente dentro de ese mismo y amplia gama que se tiene de la educación inclusiva nos conlleva a pensar un poquito más allá, no sesgarnos en los preámbulos que hemos tenido ni esos paradigmas que se han fijado siempre a través del tiempo, sino empezar a ver que hay unas condiciones y unos pensamientos totalmente diferentes que conlleven a unas opiniones diversas, pero que van a servir con un fin, que es mejorar básicamente la educación. Muchísimas gracias. Entonces, visto esto, le solicito al anfitrión, al doctor John, proyectemos el último video de la docente y luego hacemos unas conclusiones y recomendaciones sobre la presentación y el tema del día de hoy. Entonces, doctor John, me colabora con el video de la docente que teníamos previsto presentar. Lo escuchamos, lo analizamos y finalmente cerramos con broche de oro con algunas conclusiones y recomendaciones sobre el tema. El video es muy breve. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio. Y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. ¿Sientes que te pones excusas para hablar inglés y pierdes mucho? Bien, finalizado el video,
Quisiera escucharlos a cada uno de ustedes, uno a uno, rápidamente, en cuestión de 1 minuto por persona. ¿A qué conclusión y qué recomendación darían ustedes acerca del conversatorio del día de hoy, de este gran tema que es el de inclusión educativa? Entonces, tienen... Buenas noches, profe, compañeros. Bien pueda. Yo siento que lo fundamental para brindar una buena educación inclusiva es que como aprendamos a ser más humanos, a ser más empáticos, a ponernos en el lugar del otro y hacerle más fácil y llevadera esa situación X a ese alumno, a esa persona con una discapacidad, con una condición especial, a esa persona que no es de mi raza, a esa persona que no tiene las mismas posibilidades que tuve yo. Cuando aprendamos a ser más humanos, cuando nos coloquemos en el lugar del otro, cuando realmente eduquemos con el corazón y queramos al otro como un verdadero hermano, así no seamos hermanos de sangre, sino que yo sienta esa necesidad de los demás como mía, que no me gustaría que X o Y persona sufriera lo que yo en algún momento sufrí o que no se sienta rechazado por su condición. Creo que este mundo y la educación va a cambiar. Necesitamos más docentes con ese sentido de pertenencia y con esa humanización que se requiere. Gracias. Qué bonito discurso. ¿Quién más? Aló. Que sea libre. Yo Sí, tiene la digo palabra. que... ¿Sí? Sí, ¿quién Bueno, habla? Leila. Vivian. Listo, Pero tienes hable la palabra. bien. Bueno, Hable bien, yo sigo. vamos a darle un poquito de orden, que ahora sí quieren participar. Más Leila y sigue Vivian. Y creo que Luis queda ahí pendiente. Bueno, yo... Perfecto. En mi manera de ver, primero debe haber un cambio social entre entidades y nosotros como personas, porque yo pienso que la discapacidad, oye, hay una discriminación. Mira que en muchos colegios no hay colegios, o sea, diversos, donde las personas con discapacidad o las personas normales pueden estudiar juntos, sino que deben haber colegios exclusivos donde solamente pueden estar aquellas personas que tienen discapacidad. Entonces, la sociedad tiene que cambiar y tenemos que cambiar es aceptando de que todos debemos estudiar en una misma aula, de que todos tenemos derecho y que todos tenemos derecho de pensar. Esa es mi manera, un cambio de sociedad y de instituciones. Sí, señor. Gracias. Doctor John, ¿quién sigue? Por favor, que no lo... Vivian. Bueno, compañeros, yo quiero agregar, para finalizar el video, la verdad me tocó mucho el corazón y termino con lo siguiente: valorar a cada estudiante por lo que él puede dar. Y nosotros como docentes iniciar con la educación integral, ¿sí? Dar lo que realmente está en nuestro corazón. Saber que cada niño es un mundo diferente y hacerlo en ese espacio realmente especial. Que se vea algo de lo, digamos, complejo, se vea algo muy cotidiano dentro del aula y valorarlos en cualquier lugar donde nosotros lleguemos. Esta es mi opinión. Gracias. Pedro, creo que no, perdón, Luis, sí, cierto, que iba Luis. Bueno, buenas noches. Continuando con lo que dicen mis compañeros, sabemos que la inclusión comienza cuando uno como docente enseña a todo el salón el respeto y amor por quien es diferente. La inclusión tiene sus beneficios para la educación porque permite tanto a los estudiantes con discapacidades y a los que no la tienen integrarse en un ambiente natural. Y además podemos decir que no sería necesario hablar del término inclusión si enseñamos o tenemos un cambio de actitud ante personas con discapacidades. Así como lo dijo la profesora en el video,
debemos de enseñar al estudiante o a esa persona a aprender a convivir con esas limitaciones. Gracias. Siguiente. Adelante, Pedro. Gracias, profe. Básicamente yo creería que el concepto de mentalidad y el cambio de chip se debe relacionar para que todo fluya de la mejor manera. No pensar que existen personas diferentes, sino que existen diferencias entre las personas. Que todos somos un par, que todos somos iguales y que a la larga buscamos incurrir en mejorar nuestros conceptos y calidades de vida. Las personas sin condiciones especiales no son diferentes. Creo que los diferentes somos nosotros por no pensar más allá de lo que podemos tener en nuestras manos. Gracias. Muy bien. Y creo que nos... bueno, el doctor Sergio creo que perdió la conexión. Doctor Sergio, bueno, palabras claves como discapacidad, diversidad, inclusión, educar con amor, humanización de la educación, que sería básicamente la creación, formación y puesta en marcha de verdaderas políticas públicas y la ejecución de las mismas. Y nosotros entronizarnos también en el tema para autocapacitarnos y, si es posible, también que nos capaciten las instituciones. El incluir no está correlacionado con discapacidad, está correlacionado con diversidad, pero también con discapacidad. ¿Alguna pregunta al respecto que tenga el auditorio? Queda abierto en estos últimos minutos para preguntas o alguna sugerencia adicional que tengan nuestros estudiantes. Bueno, espero que la presentación del día de hoy haya sido todo un éxito, que haya contribuido en la ampliación de su conocimiento. Espero que les haya sensibilizado mucho más, que haya cambiado o haya contribuido a mejorar este concepto de inclusión. Que los que ya lo sabían, respetable por sus preconceptos, y los que no, pues aprendimos a aprender y aprendimos a enseñar. Les deseo por el día de hoy una bendecida noche. Muchísimas gracias por su atención y su escucha.